Vamos a celebrar hoy la última conferencia del curso 2024-2025 de la Academia Sevillana de Notariado. Hemos organizado una sesión conjunta con la eh, Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y pues vamos a aprovechar esta ocasión para presentar el último tomo aparecido de las conferencias del curso académico 2023-2024. Acaba de llegarnos pues los ejemplares que se distribuirán próximamente y pues el tomo ha quedado bastante variado. Hay 3 conferencias iniciales en relación con temas de urbanismo, ¿eh? Eh, la que pronunció María Dolores Pérez Pino, jefa del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, don Eduardo Fernández Esteban, registrador de la propiedad de Aracena, y don Jorge Cadorniga Díaz, secretario de Pena Almería, analizando la lista y su reglamento en los aspectos registrales y notariales. También doña Concepción Pilar Barriol, notario de Madrid, y actual presidenta del Consejo, habló sobre conciliación. Don Leonardo Pérez Gallardo, notario y profesor de la Universidad de La Habana, de cuidadores familiares en la encrucijada de la protección, de su protección sucesoria. Don Manuel Flores, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, en su conferencia sobre la libertad de testar y la función de las legítimas. Sobre el protocolo electrónico habló don Salvador Torres Ruiz, notario de Granada, don Bruno Rodríguez Rosado, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, de una magnífica conferencia sobre causa, gratuidad y contratos reales. Don Álvaro de Trullols, sobre práctica notarial en las herencias y extracciones, el notario de Palmas. Y Juan Álvarez Sala, Juan del Notario de Madrid, sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ámbito empresarial y societario. Finalmente tuvimos una conferencia que también fue conjunta por la de legislación y jurisprudencia sobre Sevilla en la Edad Moderna a través de los protocolos notariales. La impartió Plácido Barrios Fernández, notario de Alcalá de Henares. Entonces ya vemos que es un tomo muy variado y pues nos hace mucha ilusión presentarlo aquí. Entonces, cedo la palabra a Francisco López Nudo, que nos hablará, nos hará una introducción del tema antes de presentar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Simplemente para expresar mi satisfacción y gratitud también por este acto, por encontrarme aquí, este acto que expresa plásticamente la colaboración entre la Academia de Notariado y la Real Academia de Legislación y de Jurisprudencia como algo ordinario y consolidado, puesto que, como acaba de recitar, pues son varias las colaboraciones que hemos ya practicado sobre ese tema de la inteligencia artificial concretamente. Por tanto, mi gratitud a don Francisco Aranguren en representación de todos sus colectivos. Para decir simplemente que tanto una como otra institución no han estado ajenas a lo que está significando la irrupción de la inteligencia artificial, que es sin duda el acontecimiento superlativo del siglo XXI, algo que se extiende y nos invade con velocidad de vértigo, como ningún otro fenómeno cultural haya habido nunca en la historia de la Tierra. Algo que trae de cabeza a los juristas y a los no juristas, porque es un fenómeno que lo está presenciando, lo está visualizando todo el mundo, a poco que tenga simplemente un teléfono móvil. Digamos que es un fenómeno que, por lo que respecta al derecho, se extiende, perdonen el parafraseo, se extiende a figuras como la calumnia, como la describía plásticamente el inefable don Basilio en la ópera El Barbero de Sevilla, ¿no? Su fuerza expansiva parece no tener límites. Decía que no hemos estado ajenos a la irrupción del fenómeno. Recuerdo que nuestra academia se estrenó hace un par de años con una magnífica conferencia de Tomás de la Cuadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo
expresidente del Consejo de Estado, gran presidente del Consejo de Estado y 2 veces ministro. Se llamaba El Derecho y las nuevas tecnologías digitales. Conjuntamente con la Academia del Notariado, organizamos la conferencia El Protocolo Notarial Electrónico, de Salvador Ruiz Torres, así como el Colegio de Registradores, con nuestro querido amigo Basilio Aguirre, el registro de la propiedad electrónico. También en el Instituto Clavero Arévalo, el premio anual que lleva su nombre ha sido para un libro sobre inteligencia artificial. El último de los congresos anuales de los administrativistas españoles, celebrado en Vigo, también ha tenido por tema la inteligencia artificial. Y sin ir más lejos, el Instituto de Academias de Andalucía promovió el 22 de febrero en Andalucía, en Antequera, quiero decir, la celebración de un pleno en el que presenté en nombre de esta academia una reflexión titulada Incidencia de la inteligencia artificial en el mundo de las academias. En fin, con la aparición del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1869 de 13 de junio de 2024, diríamos en términos castizos que entre palillo y tronquillo, hasta hace solo una semana, el término inteligencia artificial, un día al NEC, solo en España y en el área jurídica, arroja 1.546 publicaciones. Y siendo este el contexto, no tengo por menos que felicitar de antemano a nuestro conferenciante, aunque sea simplemente porque entrar en este laberinto requiere un esfuerzo espectacular para realmente abordar algo que, a mi juicio, es una cuestión muy sencilla y que se reduce jurídicamente a lo siguiente. Si un sistema algorítmico tiene la virtud de dictar por sí solo una resolución, ¿quién controla este mecanismo? Si es que hay que controlarlo. ¿Cuándo hay que controlarlo? ¿Antes o después de haber dictado la resolución? De momento, creo que la carrera la tenemos difícil. La ignorancia siempre iría por delante y siempre tendremos la ansiedad de no poder superarla. Por ahora, nunca alcanzaremos a la tortuga, como en la célebre paradoja de Aquiles. Y confío, conociendo como conozco a nuestra conferenciante, en la conferencia, su disertación de hoy, ayude a dar pasos para alcanzar a la tortuga de Madras. Así que ya por mi parte no tengo más que decir. Muchas gracias. Vamos a dar el paso pues, a la intervención del catedrático de Derecho Civil, Guillermo Cerdeira Mansilla, que además ha colaborado con la academia en otras ocasiones, es amigo de la casa, ¿no? Y estuvimos a punto de que la conferencia tratase sobre otro tema, pero se impuso la novedad y la actualidad de este que va a tratar, que es la deshumanización del arte jurídico. La inteligencia artificial en las profesiones jurídicas. Pues nada, tenemos la palabra y adelante. Muchas gracias. Sí, siempre se nos quedan en el tintero los pisos turísticos y las comunidades de vecinos. Nos persigue el tema, pero siempre sale a última hora otro más interesante, que no nos parece más interesante de tratar. Y son muchos los problemas que plantea la inteligencia artificial. El propio profesor López Menudo acaba de apuntar uno. Al fin y al cabo, detrás de la inteligencia artificial está su propio programador, su usuario, vigilar a la máquina y vigilar al propio informático que ha diseñado el programa. Y nos encontramos con un problema ya conocido desde hace siglos, que Juvenal proclamaba, planteaba con el dicho, ¿quién vigila al vigilante? Cui custodis custodes. Pero no sé, ese no va a ser el tema que hoy me trae en particular, sino que voy a intentar ir al meollo de la cuestión. Y para eso me he servido de un recurso evidente, la deshumanización del arte jurídico. Yo no hay que ser muy erudito para ver que había un guiño a la gran obra de Ortega y Gasset, que así se titulaba, La deshumanización del arte, que precisamente este año cumple un siglo, de 1920. Y ya él anunciaba la deshumanización de los artes que se consideraban por entonces
la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura. No incluía el cine, por entonces no se consideraba el cine como séptimo arte, ni siquiera, por supuesto, incluía el derecho. Pero el derecho siempre ha sido un arte. Si nosotros vamos al primer código de leyes, al menos al más influyente en la actualidad, por parte de Hammurabi, al digesto del emperador, comenzaba así diciendo el digesto: conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde deriva el término ius, derecho. Es llamado así por devenir de justicia, pues como elegantemente define Celso, el derecho es la técnica de lo bueno y de lo justo, en razón de lo cual se nos puede llamar sacerdotes. En latín, la frase de Celso, cuando define el derecho, es que el derecho es ars boni et aequi. Álvaro Dor lo traduce como técnica, García del Corral como arte. Ambos tienen razón, las traducciones ambas son acertadas. Aplicar las leyes a la realidad es como el toreo, es un arte y técnica. Y esa deshumanización que anunciaba hace un siglo Ortega y Gasset, hoy se ha hecho, se está manifestando en un grado superlativo. Él se refería a la deshumanización del arte como obra artística. Pero es que hemos alcanzado una deshumanización del arte en cuanto a la propia autoría de la obra artística. Porque hoy el arte lo ha invadido la inteligencia artificial, ha habido una robotización. Son los propios robots, la propia inteligencia artificial, la que ya empieza a hacer obras artísticas. Desde pinturas, cuadros, hasta diseños arquitectónicos o de vehículos de motor. También ha irrumpido en el mundo del arte jurídico la inteligencia artificial. Hoy comúnmente nos referimos a esta cuestión o esta realidad que empieza ya a serlo, hablando del juez robot. Pero yo no he querido limitar esa posibilidad solo al juez, a la posibilidad de que la inteligencia artificial nos juzgue como jueces, la propia inteligencia artificial. ¿Por qué no pensar también en una inteligencia artificial que haga las veces de abogado, o de fiscal, o de notario, o mucho más fácil de administrador de la propiedad, o por qué no de profesor de universidad? Arthur C. Clarke, cuya cita todo un discípulo mío muy presente, Manuel García Mayo, decía hace mucho: cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina. Y ya puesto, ¿por qué no un robot que nos gobierne? ¿Por qué no un robot que nos legisle? Ya hay pruebas y experimentos al respecto. Porque esto no está en el mundo de la pura teoría. Esto ya se está empezando a hacer real. Ya se está llevando a la práctica. Por ejemplo, en el sistema que se llama Prometea de Argentina, en Pretoria, el sistema Pretoria en Colombia, en Estonia, también países mucho más cercanos, en Francia, en Italia, en la propia España. Me he enterado hace poco que el gobierno de Cataluña está subvencionando el desarrollo de web robot y, por supuesto, en grandes potencias como China o Estados Unidos. Se está llevando a práctica, se dice que ahora, de momento, sin peligro alguno para el ser humano, porque se está empleando el llamado juez robot para cuestiones menores, para cuestiones fáciles. A veces, por cierto, los jueces robot con aspecto humanoide. En China hemos visto presentadores de televisión con forma humana, pues también empieza a haber jueces robot con forma humana. Cuestiones menores se están abordando ahora en esos países directamente por la robótica, en temas como monitoreo sin oposición, en multas y daños o indemnizaciones por accidentes de tráfico, en temas como divorcio o separaciones acordados, consensuados y que no haya hijos de por medio, en desahucios por falta de pago, en anulaciones de cláusulas abusivas. En fin, yo esta enumeración que hago y es simplemente abierta, porque seguramente desde que he estado preparando estos días esta conferencia hay más práctica que la realidad. Siempre me pregunto qué casos son en realidad menores o fáciles y qué casos son mayores o difíciles. ¿Quién lo decide? Lo que es fácil y lo puede hacer una máquina, ¿no? ¿El propio ser humano o la máquina es la que decide qué es fácil, qué es difícil, qué es una cuestión menor y una cuestión mayor? Y en el fondo, en el derecho, hay cuestiones menores y cuestiones mayores. Yo, aunque estando en esta santa casa, cuando preparaba la conferencia me acordaba, uno de los que se acordará recientemente en la Complutense, que le tuve que llamar
Yo era el moderador, pero me conocéis, no soy moderado. Y le tuve que llamar la atención a un conferenciante notario, porque en su crítica al Parlamento y al gobierno actual, que la merece, la gobernera, decía que debía estar para cosas importantes y no para hacer leyes sobre animales. Ahí me callé. Pero después dijo que también tenía que ocuparse de cosas importantes y no de hacer leyes de transexual. Y ahí entonces me llamé la atención y le recordé que no es cierto aquel fragmento contenido en el propio directo del Constitucional que dice de minimis non cura pretos o de minimis non cura lex. De lo mínimo no se ocupa el juez, de lo mínimo no se ocupa la ley. Bueno, ¿por qué? ¿Pero qué es lo mínimo? ¿Qué es irrelevante? En el caso de los animales siguen siendo cosas singulares, pero son cosas vivas. La transexualidad es un problema muy minoritario, ¿cierto? Pero tampoco la dignidad de la persona. No hay cuestiones menores. Sí creo que la inteligencia artificial puede servirnos como ayudante, como una herramienta auxiliar, como asistente, no en temas ni menores ni mayores, yo creo que en temas que sean de pura mecánica, de pura matemática. Así, por ejemplo, para la búsqueda y ordenación de datos normativos o jurisprudenciales, es una gran ayuda hoy. Incluso para hacer pronósticos de éxito en un pleito, si se va a ganar o se va a perder un pleito, que es lo que se llama la jurimetría de Porter-Kluge, o el justicio, o el legal tech. Incluso para resultados matemáticos precisos. No digo yo que sea definitivo, porque siempre tiene que pasar por manos de un juez humano, pero ya el propio ministerio tiene una página web en la que, para los casos de separación y divorcio, introduciendo pocos datos, la renta, los ingresos de cada uno, dónde viven, el número de hijos, automáticamente te da la pensión de alimento en favor de cada uno. Bueno, no debe ser la decisión final, debe pasar por el filtro de un juez humano para que vea las circunstancias de cada caso. La cuestión, por tanto, que se plantea, y eso está tratado, es si la inteligencia artificial, más allá de la asistencia, debe sustituir al ser humano y que en verdad exista un juez robot. Para tranquilidad de todos, la opinión mayoritaria hoy contraria a la del juez robot. Incluso es la opinión oficial. Se ha citado aquí el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, este mes de un año, y en él se prohíbe el juez robot. Se considera la inteligencia artificial en materia judicial de alto riesgo. Y se dice, en un considerando, que la utilización de herramientas de inteligencia artificial puede apoyar el poder de decisión de los jueces o la independencia judicial, pero no debe sustituirlas. La toma de decisiones finales debe seguir siendo una actividad humana. Y entre los juristas es la opinión también mayoritaria. Muchas razones se alegan al respecto, filosóficas o éticas, que hace unos tiempos puso aquí Nando Llano, que no sé si está así. Jurídicas constitucionales también, desde el punto de vista constitucional, procesales, penales, porque se considera que la asistencia de un pueblo puede ir en contra de la libertad, de la igualdad, de la presunción de inocencia, de la imparcialidad del juez, de la tutela judicial efectiva, y porque en definitiva se trataría de una justicia sin humanidad, sin sensibilidad. Yo no voy a abordar aquí esas razones que comparto, entre otras cosas porque son razones aportadas por los demás, y yo no vengo aquí a decir lo que dicen otros. Que me conocéis y sabéis que cuando hablo escribo es porque algo nuevo o algo original es mucho poco que tenga que decir lo que significa. Y yo voy a hacer ahora una crítica a la figura del juez o a la inteligencia artificial en general como jurista, aceptando el funcionamiento del juez aceptando la mecánica de la inteligencia artificial. Me refiero a la mecánica jurídica. No voy a explicar aquí la mecánica informática, entre otras razones, porque yo soy doctor en Derecho y no en Informática, y creo que no es necesario abordar este tema para abordar este tema, explicar lo que es un algoritmo. Del mismo modo que tampoco creo que para explicar la responsabilidad escenal del arquitecto haga falta saber y explicar cómo se construye el edificio. Sin embargo, muchos de mis colegas, cuando escriben sobre esta materia, dedican demasiadas páginas a explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Bien está, pero no es necesario. Dicho esto,
Antes de entrar en la crítica, voy a poner en qué consiste el juego, cómo funciona. Se parte de dos premisas fundamentales. Una es considerar que toda norma es un algoritmo integrado por un caso, un supuesto de hecho, una norma que prevé, que regula, y una sentencia o un acto administrativo, un acto notarial, un acto de planificación realizada, que aplica la norma al caso y lo resuelve. Esa es la primera premisa. Toda norma es un algoritmo. Y la segunda premisa es que toda norma, para ser aplicada, para ser interpretada, para ser entendida y ser aplicada, ha de hacerse según sus palabras, según su texto y su contexto. Como así dicen muchos artículos, muchas leyes del mundo, cuando se refieren a cómo aplicar, cómo interpretar las leyes, el nuestro entre otros, dice que hay que atender al texto y al contexto de la ley. Es decir, que hay que atender a la norma desde un punto de vista sintáctico y semántico. A la norma como lenguaje jurídico. A partir de estas dos premisas, la inteligencia artificial, mundo jurídico, consiste en la formación de unos big data, de unas grandes bases de datos integradas, constituidas por todos los textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que haya, por todas las leyes, reglamentos que haya, todas las sentencias judiciales que haya existentes sobre esas leyes, en las que se hace análisis y compendio de los textos que se refieren no solo a las leyes o a los reglamentos, a las normas, sino también a los casos, a los hechos que en esa sentencia se resuelven. Y a eso se une el empleo de las palabras según aparecen definidas en los diccionarios. No solo en diccionario jurídico. En España hay un sello oficial, una parte patrocinado por la propia Real Academia de la Lengua Española. También diccionarios se emplean de otras técnicas y ciencias, de ingeniería, de medicina, de arquitectura, y por supuesto también se compendian en los diccionarios gramaticales. Se entiende que con esa base de datos de algoritmos lingüísticos y apoyados los precedentes jurisprudenciales que los aplican, se consigue que la inteligencia artificial aplique el derecho, aplique una ley de forma automática, mecánica, objetiva y casi matemática. Con esto se dice las ventajas del juego son enormes frente al juego humano. Desde un punto de vista técnico y económico, frente a la lentitud y a la congestión de los tribunales y a los elevados costes en tiempo y dinero, pues la inteligencia artificial va a suponer un ahorro, una mayor celeridad, una mayor productividad. El robot no duerme, no tiene vacaciones, trabajará 365 días al año. Y esto va a suponer un ahorro en tiempo, en dinero y en recursos. Pero no solo ventajas técnicas y económicas, también jurídicas. Frente a posibles decisiones injustas, caprichosas, arbitrarias, erróneas del juego humano, el juez robot siempre va a tomar decisiones justas, objetivas. Lo que además da mayor seguridad. Un problema que tenemos en el mundo de la justicia, innato al ser humano, es que a la hora de aplicar una misma ley, un juez la aplique de un modo y otro juez de otro, lo que justifica que haya recurso de casación, que vayamos al Tribunal Supremo para que unifique el criterio, para que diga cómo hay que interpretar y aplicar esa misma ley a un caso idéntico. En cambio, con la inteligencia artificial no se producirían decisiones distintas, siempre serían uniformes y objetivas y predecibles, cosa que no ocurre con la justicia humana. Estas son las ventajas que se postulan, los pros del juez robot. Sin embargo, son muchos los que niegan estas ventajas, fundamentalmente por dos razones. Una, y es así, las decisiones judiciales surgidas de la inteligencia artificial no están argumentadas, no están motivadas, es lo que se llama la caja negra de la inteligencia artificial. Ellos no dan los motivos, sentencian directamente. Es como si fuese una sentencia solamente en falla, pero no explica por qué, no motiva cómo interpretar el caso y cómo interpretar la norma para resolver el caso. Esto es un atentado contra uno de los principios fundamentales de la justicia en nuestra Constitución y en cualquier Constitución. Y la otra crítica que se le hace es que, y es verdad también, en muchas ocasiones las decisiones del juez robot, sobre todo he visto en la práctica de multas de tráfico, curioso,
comete muchos sesgos, muchos prejuicios, sobre todo por razones de raza, de religión o de sexo. Muchas veces se termina equivocando cuando se recurre a una decisión de este tipo y ha habido un sesgo en condenar en un accidente de tráfico al conductor de tal coche porque era una mujer o porque era negro. Se comete el sesgo de ese tipo. Yo no voy a negar estas dos críticas, son ciertas, pero creo que son coyunturales. Sabiendo cómo avanza la tecnología, no me extraña que en poco tiempo estos defectos se superaran. Pero por esta misma razón, tampoco acepto la comparación que hacen los que están a favor del juez robot, siempre comparando una máquina excelente con un juez pésimo. Si hacemos una comparación, agarramos a la punta, en su punto de equilibrio, entre una buena máquina y un buen juez. Y en este sentido, me mantengo con la posición mayoritaria por las razones propias que voy a dar. Y que en el fondo, si tuviera que seguirme algún leitmotiv, algún lema de lo que me queda de posición, yo traería un fragmento del Eclesiastés de la Biblia que dice: "Nil novum sub sole", nada nuevo y bajo el sol. Porque vamos a ver que lo que hoy parece una grandísima novedad, que es el juego, salvo lo informático, salvo lo tecnológico, está ya inventado. Hace ya mucho tiempo que el ser humano viene pensando en un buen robot, como deseo, como utopía, como ideal. Aunque no penséis que es para formar un buen robot justo o para protegerlo de influencias tan denunciadas que ponen en juego su independencia. No, más bien se ha ido pensando en un buen robot para protegerse de ellos, de los jueces. No en vano, uno de los primeros en hablar más o menos de un buen robot fue Montesquieu. Decía que los jueces de la nación no son más que el instrumento, la boca muda, que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley. En otro orden, Dworkin hablaba del juez Hércules. Leibniz proponía el juez calculador, como una especie de calculadora que contaba el caso y te sacaba la cuenta y aplicaba directamente la ley. O un caso que yo no conocía, y preparando esta conferencia he aprendido del gran maestro procesalista Prieto Castro, que ya a mediados del siglo pasado recordaba el caso del piano de la justicia, un cuento de Alexander Rojo. El cuento narra que un luthier se inventó un piano de la justicia, un piano que sentenciaba, que juzgaba. Con las teclas blancas absolvía y con las teclas negras condenaba. Y se lo presentó al gobierno de un país imaginario en el cuento, y al gobierno le gustó la idea, piano de la justicia. Pero le pidió que, como a todo piano, le pusiera dos pedales. Un pedal suave para cuando el piano juzgase al gobierno y un pedal fuerte para cuando juzgase a la oposición. Lo único novedoso hoy, como os digo, es lo tecnológico desde un punto de vista informático, pero no la base, el sustrato jurídico. Tras el juez robot, lo que hay es un resurgimiento, un renacimiento del culto a la piedad, un resurgimiento del literalismo de la escuela exegética o exégeta francesa de tiempos de Napoleón. ¿O es el instrumento ideal la culminación tecnológica del textualismo norteamericano apadrinado por el juez de Estados Unidos, que ha muerto, Scalia, y que tanto se junta atrás, no por casualidad, que rinden culto al texto de la ley? Son jueces que dicen que el juez no debe salirse de las palabras del texto de la ley. Pero hoy lo único que hay de nuevo es una modernización tecnológica, informática, de viejas máximas y de viejas técnicas jurídicas que el ser humano ha empleado desde siempre con la ilusa pretensión, con la utópica pretensión de que los jueces no se salieran de la ley, que los jueces no fuesen arbitrarios, caprichosos, que no terminasen siendo gobernantes o legisladores. Y para ello se entendía siempre que conforme lo tengamos más atado a la letra de la ley, más bocamudas eran de ella y no harán interpretaciones caprichosas o arbitrarias. Por ejemplo, y aquí hay profesores de derecho romano, aunque algunas de estas máximas proliferasen en el medievo, máximas clásicas que recuerdan esta idea: in claris non fit interpretar. En la claridad no es necesaria la interpretación. Muy utilizada la máxima en el common law entre los jueces norteamericanos. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debe. Donde la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir. Todo es
que no le busquemos un tercer pie al gato, que lo que diga la ley en su letra es lo que debemos aplicar. Y la máxima expresión de esta idea, yo creo que es estar en el aforismo "Dami factum da ius". Dame el hecho, que daré el derecho. Un poco recuerda a lo que después sería la calculadora, el juez calculador de Leibniz. Cuéntame el caso y te aplico la norma directamente y te doy la solución. Y aparte, o al margen de esos dichos, de esas máximas, que no dejan de ser dichos o aforismos, las técnicas que hoy se utilizan en la inteligencia artificial son técnicas jurídicas que se han empleado desde Roma. Hoy todavía, ¿eh? Hoy todavía. El tema del uso de las definiciones legales. Hoy todas las definiciones, todas las leyes nacionales, internacionales, directivas, reglamentos, están plagados de definiciones. No en vano. Por ejemplo, el reglamento europeo sobre la inteligencia artificial tiene 68 definiciones. Pero ni no sobre nada luego y bajo sol. Si nos vamos a la última parte del directo, se contienen, del emperador Justiniano, se contienen 246 leyes donde se definen las palabras más importantes que se emplean a lo largo de todo el día. Las partidas de Alfonso X el Sabio contenían 12 leyes interpretativas y 37 leyes con reglas de derecho y definiciones de las palabras que las propias partidas se empleaban. Y ni entonces ni ahora se va a conseguir que con solo la letra de la ley y con definiciones de diccionario pueda haber un juez que aplique correctamente la ley. Y en esto voy a reconducir y a resumir mi crítica a 4 objeciones que le voy a hacer a la inteligencia artificial, al juego. Primera crítica, no todo el derecho está contenido en la letra de la ley. Ciertamente, en Norteamérica, los jueces tienen mayor discrecionalidad, mayor poder de aplicar la justicia, la equidad, porque hay muy pocas leyes. En el sistema norteamericano, la jurisprudencia es fuente jerárquica superior a la ley. Pero en los países como el nuestro de tradición romana, latina, por encima de la letra de la ley está su espíritu. Lo decía Celso, vuelvo a recordarlo. Saber las leyes no es retener en la memoria sus palabras, sino conocer su fuerza y su valor. En las partidas de Alfonso X el Sabio se decía que el saber de las leyes no es tener solamente en aprender a decorar las letras de ellas, mas el verdadero entendimiento de ellas. Glosando la partida decía Gregorio López: la ciencia jurídica consiste en la médula de la razón, no en la corteza. Y de forma menos poética lo dice hoy la ley española, el Código Civil Español, en su artículo 3, cuando nos dice cómo se interpretan las leyes. Dice: las normas se interpretarán según su sentido propio, el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquello. Por encima de todo, por encima de la letra, está el espíritu, lo que los clásicos llamaban la ratio legis, es decir, los valores, los principios generales del derecho que informan y inspiran al legislador a la hora de hacer una ley. Libertad, igualdad, justicia, seguridad, buena fe, paz, etc. Muchos dicen que un buen robot no podría conocer estos valores, estos principios, para aplicar correctamente la ley, sobre todo si se trata de integrar la ley. Yo creo que sí hay modo de que la conozca. Al fin y al cabo, el espíritu de la ley es como el alma del ser humano. Si hay, la tenemos dentro. También el espíritu de las leyes está dentro de la ley. Por ejemplo, en las exposiciones de motivos y en los preámbulos. Ahí podemos ver la ratio de la ley, pues los considerandos de las normas europeas. También podemos verlo en los antecedentes históricos, lejanos o cercanos. Podemos verlo en los debates parlamentarios, en los trabajos preparatorios. Ahí se expone. Lo que sí me resulta difícil es que el juez robot pueda aplicar esos principios generales del derecho, esos valores, sobre todo si es para cambiar o corregir interpretaciones anteriores, o si es para resolver el caso nuevo de los que no haya ningún precedente legal ni jurisprudencial, porque la inteligencia artificial se basa en datos normativos y jurisprudenciales preexistentes, y de ellos se vincula y resuelve. Si no lo hay, ¿cómo va a aplicar un principio a pesar de que lo conozca? Y es que en la inteligencia artificial, por mucha inteligencia que haya, que no es del todo auténtica inteligencia, es artificial, no es inteligencia humana. Todo lo que sabe una máquina,
todo lo que es y sabe, o tiene incluso la potencia, la capacidad de llegar a aprender por sí sola, Todo se lo debe a su programador. es el programador el que está en verdad detrás de un juez robot o de un robot legislador gobernante. Pero la máquina por sí sola no tiene creatividad, no tiene iniciativa propia, no tiene espíritu crítico propio y tampoco tiene conciencia, no tiene alma, no tiene espíritu propio, no tiene en definitiva lo que es vital, no solo en el juez, sino en cualquier jurista, en cualquier ser humano. No tiene humanidad. Por eso me resulta muy difícil imaginar que un juez robot resuelva aplicando la equidad. La equidad en nuestro derecho sirve para aplicar todas las leyes o para resolver cuestiones no previstas por la ley cuando no tenga otro remedio. La equidad es la justicia del caso concreto. La justicia viendo las circunstancias del supuesto y las personas implicadas. ¿Cómo puede una inteligencia artificial que vive de algoritmos y de precedentes algorítmicos resolver con equidad? ¿Cómo puede apreciar la buena o mala fe de las personas? Y pensemos cuando las decisiones a veces se toman por discrecionalidad. En el ámbito del derecho administrativo es muy común. La administración resuelva discrecionalmente. En el mundo del derecho civil siempre me viene a la cabeza el caso de la nacionalidad por carta de naturaleza, que se concede cuando no se tiene una residencia ni otros requisitos, pero discrecionalmente se entiende que puede merecer un extranjero ser español. Yo no me imagino a la inteligencia artificial distinguiendo ahí entre lo justo, lo injusto, entre lo bueno, lo malo, lo que es discrecional o lo que es arbitrario. Yo no creo que pueda ser un jurista al modo sacerdote que decía el digesto del emperador Justiniano. Porque o bien no tiene precedente sobre el que basarse, resolver automática y mecánicamente, o bien si lo tiene, a día de hoy, va a cometer sesgos. Yo, un poco entre bromas y veras, si se trata de que un juez, de que un robot conceda la nacionalidad española por carta de naturaleza, pues va a terminar solo dándosela a los deportistas extranjeros, sobre todo los extranjeros de Real Madrid y Barcelona. Pero ¿os imagináis una inteligencia artificial que conceda la españolidad a las víctimas extranjeras del atentado de Atocha del 11M, como hizo el gobierno español? ¿Os imagináis una inteligencia artificial que conceda la nacionalidad española a los sefardíes, a los saharauis? No estoy haciendo aquí política de izquierda o derecha, porque estos reconocimientos se vienen haciendo desde tiempo de Franco. La inteligencia artificial solo sabrá aplicar la ley conforme a sus precedentes algorítmicos y lingüísticos. Por tanto, siempre va a aplicar la ley en su literalidad, de forma estricta. Es decir, siempre sin atender a la justicia, a la equidad. La equidad, lo decía Aristóteles, la equidad obedece a que no siempre el derecho aplicado justamente da resultados justos. Summa injuria. Y esto que le critico al juez robot es lo que se le ha criticado siempre al textualismo, al gramaticalismo, al culto a la letra de la ley. Fijaos, el positivismo de Kelsen, cuando decía que lo importante es que las leyes fueran seguras, que lo que fuese injusto, eso era lo de menos. Nada nuevo bajo el sol en la crítica que le hago al pueblo. Una segunda objeción. No todo el derecho está contenido en la ley, ni en su letra, ni siquiera en su espíritu. Y la realidad social tan variable y cambiante a la que se ha de adaptar la ley. Acabo de leer el artículo 3 del Código Civil que nos dice cómo interpretar las leyes. Y dice que hay que interpretarlas también adecuándolas a la realidad social del momento en que se apliquen. Tened en cuenta los legos de derecho aquí, que tenemos leyes muy antiguas, como el propio Código Civil, utilizan terminología muy antigua, pero hay que adaptarla a los tiempos actuales. Todavía habla de mesoneros, por ejemplo. Por muchos dicen que la inteligencia artificial no puede conocer la realidad social. Yo creo que sí podría conocer. Por los mismos mecanismos que se puede conocer la ratio ley, los principios, los valores que inspiran y forman cada ley. Los preámbulos, los exposiciones de motivos, los considerandos, etc. No digo yo los medios de comunicación, la prensa, la estadística, las encuestas, porque tampoco el juez humano debería atender a esos datos para observar la realidad social. Bastante tenemos con ser juristas como para encima ser sociólogos. Creo, por tanto, que sí podría llegar a conocer la realidad social en la que vivimos, a partir de los datos que le proporciona el propio derecho. Pero sabría de nuevo aplicarlo a casos nuevos en los que no hay un precedente
legal o jurisprudencial, que es una sentencia que resuelva un caso de la realidad social actual. ¿Sabrá aplicar esa realidad social cuando ésta ha cambiado y es distinta de la realidad social en la que se aprobó una ley hace 50 o 100 años? Yo no lo creo. El juez robot está atado, vinculado, retroalimentado por normas y sentencias ya existentes, Por ese precedente algorítmico lingüístico. Curioso, pero no va a poder cambiar nada. El juez robot no va a ir siempre en contra del progreso, de la evolución. Va a conseguir el estancamiento, la fosilización y la petrificación del derecho. Y leo estas tres críticas, estos tres adjetivos: estancamiento, fosilización y petrificación, porque es lo que en su momento en Francia criticaron a la escuela exenta de Napoleón, que rendían culto a la ley. De nuevo, nada nuevo es bajo el sol. Resulta además curioso, por no decir contradictorio. ¿Quién diría que un avance en lo tecnológico al final esté impidiendo un avance en lo jurídico y en lo social? Tercera crítica. Al margen del espíritu de la realidad social, es que ni siquiera es suficiente para interpretar y aplicar la ley atender solo a sus palabras. Porque las palabras son la causa del problema. ¿Por qué hay un vacío legal? ¿Hay un caso no previsto en la ley? Hay ausencia de palabras que resuelvan eso. Hay una ley y plantea problemas de interpretación y aplicación, pues precisamente por culpa de las palabras que se emplean en esa ley. Son defectos congénitos del lenguaje, que el empleo de palabras vagas o equívocas. Pensar la palabra hombre empleada en una ley, se está refiriendo al hombre como varón o al hombre como ser humano. Solidaridad, ¿la están entendiendo en el sentido coloquial que la conocemos o en el técnico que conocemos los juicios como deuda solidaria, cuando hay varios deudores? El término tradición, ¿se está refiriendo a la tradición como costumbre o a la tradición como tradición, entrega de una cosa? La palabra fruto, etcétera, etcétera. Hay muchas palabras que, aunque estén bien empleadas, son de suyo objetivo cada mismo. Si a eso además le sumamos que estén redactadas las leyes de forma poco clara o imprecisa, que haya erratas, errores, mala redacción o que haya contradicción entre las palabras que se emplean en una ley y en otra, o en una sentencia y en otra, o que se hagan malas traducciones. Estamos muchas veces con el problema de que una norma europea que es traducida en todos los idiomas, a veces la traducción no está bien hecha. Eso plantea un problema de interpretación. O en España mismo, cuando una ley autonómica, redactada en una lengua autonómica, publicada en el BOE en español, y hay... En general, ¿cómo resolver con palabras un problema que causa las palabras? O aplicándolo al juez robot. ¿Cómo resolver un problema algorítmico lingüístico desde el propio algoritmo lingüístico causante? Hemos visto que la inteligencia artificial, basada en los big data lingüísticos, textuales, contextuales, se ayuda de definiciones y de más viejo que el comer. Pero son insuficientes con diccionarios y definiciones contenidas ya desde el digesto del emperador Justiniano. Por una parte, las definiciones legales, ¿verdad?, que son interpretación auténtica de la ley, el propio legislador, el que define sus palabras, como si nosotros aclarásemos en nuestros propios mensajes de WhatsApp, aclarando el significado de cada expresión. Son interpretación auténtica, el propio autor de la ley el que define y se aclara él mismo. Y por eso las definiciones legales podrían entenderse como obligatorias, vinculantes para el intérprete, para el jurista. Pero eso no impide que las propias palabras empleadas en la definición sean a su vez objeto de interpretación, porque también han podido ser poco claras, poco precisas, o de suyo son ambiguas, equívocas. Ya lo decía Jaboleno, omnis definitio in iure civile periculosa es. Toda definición en derecho es peligrosa. Por otra parte, os recuerdo cuando he leído el artículo 3 que comienza diciendo que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. ¿Y cuál es el sentido propio de las palabras de la ley? ¿Es que lo hay impropio? ¿Cómo decidir cuando una palabra, como en los ejemplos que os he dado, tiene un sentido técnico o un sentido vulgar? ¿Por cuál decidirse?
O si tiene un sentido más amplio o más estrecho, como la palabra hombre, ¿cómo decidirse por uno o por otro? O pensar que con el tiempo el sentido originario de una palabra empleada por la ley, y han pasado ya 100 años, ha cambiado el significado de esa palabra. El juez, ¿a qué sentido, a qué significado debe atender? ¿Al originario o al nuevo actual, conforme a la nueva realidad social? ¿Será el algoritmo lingüístico capaz de resolver eso? En la Ley General Tributaria, es curioso que sea la Ley General Tributaria la que dice que ante el dilema de si una palabra empleada en las leyes tributarias lo es en sentido técnico, en sentido vulgar, se dice que se resolverá, se entenderá a uno u otro sentido según proceda. No se está lavando las manos como Pilato. Está diciendo que según proceda, según la ratio legis y según la realidad social. Los dos elementos que indiqué antes que hay que tener en cuenta para resolver. Y todo esto por hablar de casos en los que las palabras son equivocadas, o hay una mala redacción, hay errata, pero incluso en los casos en que la redacción de la ley sea clara, precisa e impecable. Cuando preparaba la conferencia me venía el caso del artículo 32 de nuestra Constitución. Se refiere al matrimonio y dice: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. ¿Entraría en la cabeza simbólica de un juez robot la posibilidad de un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres a la vista de esa redacción? Esta crítica que le acabo de hacer a la inteligencia artificial es la crítica que siempre se le hace al textualismo jurídico tradicional y moderno, al culto a la letra de la ley. Nada nuevo hay bajo el sol, como ven. Un cuarto y último crítica voy a hacer, para mí la más radical, y ya voy acabando. Calculo que empecé a y media, son unos 45 minutos de rigor. Es más radical no por ser la más grave, pero sí la más profunda, de ahí el término radical de raíz. Pues una cosa es resolver un problema jurídico, de aclarar una norma para aplicarla al caso, y otra cosa es percatarse de que hay un problema, darse cuenta, averiguar que hay un problema jurídico en nuestro caso. Albert Einstein, por supuesto, sin referirse al mundo del derecho, decía hace mucho: la máquina funcionará muy bien, podrá resolver todos los problemas que se quieran, pero jamás podrá plantearse descendiendo al terreno jurídico. Puede que sin dificultad la inteligencia artificial, por su propia iniciativa de oficio, que diríamos, pueda detectar y resolver erratas de la ley, lapsus calami, ¿no? Erratas o errores de redacción o tipográficos. Pero lapsus menti, errores de fondo. Incluso, o sobre todo, cuando la norma está bien redactada. El nuevo pensé en un artículo 32 de la Constitución. La inteligencia artificial se podría alguna vez plantear, cuando el legislador vino a decir: vamos a crear, a reconocer en España la ley la ley del matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Sería capaz la inteligencia artificial de plantearse: ojo, eso puede ser inconstitucional, porque va contra el artículo 32 de la Constitución? ¿Sería capaz de plantearse eso? Y más aún, pensemos no solo en problemas de interpretar una ley que ya existe. Valorar la existencia de una laguna legal. Ante un caso, pensar en las parejas de hecho. A nivel estatal, por lo menos, no hay una legislación estatal sobre parejas de hecho. Que haya un caso, como el de las parejas de hecho, que no esté regulado por la ley. ¿Cómo interpretar eso? Que el legislador se ha olvidado, ha sido un descuido, y entonces hay que integrar, hay que resolver ese caso, hay que formar esa laguna, integrarla con los mecanismos que conocemos los juristas, hacer el sistema de fuente, la analogía, la equidad, el último recurso. O que ha sido rechazado, que en verdad lo que el legislador no es que se le haya olvidado, es que no quiere ese caso y por tanto lo deja a la autonomía de la voluntad para el mundo de la moral, del derecho. En percatarse de que existe un problema jurídico, no hay una valoración jurídica, es que antes hay una valoración política, incluso de política legislativa, que va mucho más allá de lo que es un jurista y se adentra ya en lo que sería un gobernante, un legislador. También es posible que lo sea la inteligencia artificial. A día de hoy, desde luego, no. Pero mañana, que no deba haber un juez robot, como es mi opinión y la de la mayoría, no impide que pueda llegar a haber. De hecho, empieza a haber
aunque para cuestiones menores o fáciles. De todo he sabido que la tecnología, siempre que sea capaz de lograr algo, más tarde o más temprano, lo logra. Y un dato más. Esto no lo voy a dejar por escrito, ¿no? Y si alguien lo dice fuera que lo he dicho aquí, lo negaré ante notario. Pero un poco de culpa tenemos nosotros. La mayoría de los juristas somos unos leguleros. La mayoría de los juristas nos dedicamos a aplicar la letra de la ley. Y no quiero echar esto en cara a nadie. Esto no es mi culpa. En la universidad deberíamos explicar más teoría general del derecho, más derecho romano y más título preliminar del Código Civil, donde se dan las herramientas para que uno no sea un leguleyo que manosea rampronamente la letra de la ley y sea un verdadero. Porque si no hacemos esto, es posible que algún día la inteligencia artificial nos sustituya. El cine y la literatura dan ejemplos muy radicales después. Desde el Golem al Frankenstein, el Hollow Knight de 2001, el pistolero, no sé si os acordáis, Jules Verne, Almas de Metal, Blade Runner, y como no, ese incansable, incombustible, casi indestructible Terminator. No nos olvidemos que la historia es cíclica, decía Aristóteles, que el ser humano tropieza solo por la misma piedra una y mil veces. Y tal vez estemos ahora comenzando a cavar nuestra propia tumba, que después del buen robot venga el robot legislador y el robot gobernante. Para concluir, voy a volver a un texto jurídico, no. Voy a volver a la Biblia, no al Apocalipsis, que sería fácil recurso para identificar a la inteligencia artificial con los 3 6. No, voy a volver a la Eclesiastés, a otro fragmento, donde se dice, otro versículo, donde se afirma: una generación pasa, quizás la humana, y otra generación viene, igual la robótica. Pero la Tierra subsiste siempre. Menos mal. A lo mejor esto es la solución para salvar nuestro planeta. Igual que sustituimos a los dinosaurios, la robótica nos termine sustituyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cerdeira. Finalizamos el acto y finalizamos y clausuramos el curso académico. Muchas gracias a todos.